Voy entonces con las preguntas y las opiniones, ¿no? Aurelio Seche nos dice, en términos concretos, pregunta cuáles son los productos. Creo que parte de eso ya lo contestó estupendamente el profesor Alejandro. Por otra parte, pues recalca lo que comentó Werner, Carmelo y Alejandro. Deben haber políticas fiscales y monetarias que constituyan el marco de referencia que proporcione a la agricultura portadora de productos agrícolas y agroindustriales. Pedro García tiene un punto bien interesante y él dice, creo que en términos de prioridad y de factibilidad deberíamos hacer esfuerzos para colocar nuestros productos en América Latina, el Caribe y Norteamérica. Tomará mucho tiempo cumplir con las exigencias cada vez más fuertes de la Unión Europea, mejorar la logística portuaria del país y de transporte y transformar la mentalidad de los productores hacia la competitividad, no depender del Estado y cumplir con las exigencias ambientales en el país. Luego, Laila nos comenta los complejos escenarios que han expuesto de la posibilidad de agroexportación para Venezuela en el marco del Pacto Verde Europeo requiere desarrollar una agenda completa de investigación e innovación en el corto, mediano y largo plazo, en temas vinculados con la producción sostenible de los mencionados rubros de mayor potencialidad. Este es un tema que implica un gran desafío, dado el menesteroso estado de nuestras universidades y centros de investigación agrícola. ¿Podrían comentar algo al respecto? O sea, ella pide que comentemos sobre investigación e innovación en el corto, mediano y largo plazo, en los rubros especialmente en los rubros que se han comentado. Andreu Torres nos pregunta, ¿no? Aunque hace la pregunta para el doctor Alejandro directamente, creo que todos pueden opinar igual. ¿Cómo percibe la disposición de los sectores productivos y del gobierno para avanzar en certificaciones y progreso tecnológico junto con los académicos de manera de ajustarse con los requerimientos legales e institucionales? Y Arnoldo Gabaldón hace una reflexión en voz alta para el grupo Orinoco y extensivo, lo escuchan todos los invitados. Me da la impresión que al atraer el tema del Pacto Verde Europeo en Venezuela, el grupo Orinoco está siendo una vez más pionero. Procede entonces a hacer un pronunciamiento para llamar la atención a los sectores dirigentes sobre esta importante cuestión. También Andreu nos dice, favor, incluir el frijol mungo, o sea, que sería el chino, entre estos rubros emergentes, entre los rubros emergentes para la exportación y con mucha viabilidad agrícola. Con esto ya en mesa le damos la palabra al ingeniero Werner. Adelante. Bueno, vamos a dar un minuto más a ver si se puede conectar. Mientras él se conecta, puede ser que tenga algunos detalles técnicos y le esté costando conectarse. Entonces, le vamos a dar la palabra mientras a Carmelo o Alejandro, el primero que quiera ir comentando sobre las preguntas y los comentarios que están en el chat, mientras el ingeniero Werner vuelve a la sesión. Adelante, Carmelo, Alejandro, el que guste. Alejandro tiene el micrófono Carmelo, abierto. Ah, Carmelo primero. Los toreros más viejos torean primero. adelante. Está muy bien. Adelante. Bueno, ciertamente la pregunta, ella misma se responde la que hace Aurelio. Si ciertamente sin una política fiscal y una política monetaria y una política comercial digamos, suficientemente armonizada, no es posible llevar adelante ningún tipo de perspectiva como la que nosotros nos estamos planteando. Es decir, se supone realmente una transformación en nuestro mecanismo de políticas públicas, tanto nacionales como internacionales. Eh, Ciertamente también el otro comentario son las exigencias. Eh, He hecho también un comentario de que las exigencias ambientales han mostrado en Europa un
una caída de la productividad de buena parte de los cultivos y una inefectividad de los insumos y las técnicas sustitutivas. Es decir, hay problemas de tipo sanitario, de tipo nutricional, que no están siendo satisfechas con la oferta de tecnologías biológicas alternativas a las ya conocidas. Y eso ha provocado este tipo, digamos, de movimiento de los agricultores europeos en el sentido de que a la velocidad con que se están exigiendo las transformaciones, no es posible sostenerla porque los costos son superiores y la productividad menor. Y en consecuencia, no hay quien pague la cuenta. Bajo esas circunstancias, no es posible seguir adelante. Ese es un problema. Ahorita Europa pues está haciendo una revisión y va a hacer más lento el proceso de transformación sin que, digamos, se suspenda la necesidad de las transformaciones de una agricultura más agroquímica a una agricultura más biológica. Eso, digamos, es un desideratum, pero sin embargo, la velocidad y la manera como está respondiendo el sistema de ciencia no garantiza la seguridad. Es decir, se necesita tener productos alternativos de tipo biológico que sean realmente efectivos en materia nutricional, en materia de protección de plagas, de enfermedades, de malezas, etcétera. Es decir, la disponibilidad en este momento no es competitiva, por decirlo así, con la vieja, digamos, los viejos sistemas agrotecnológicos de la Revolución Verde. Entonces, allí hay todavía un problema por resolverlo. Dice Pedro, por ejemplo, si probablemente tenemos que funcionar primero en un mercado interno, en el mercado latinoamericano o en el mercado norteamericano, pero realmente las exigencias son iguales. Es decir, no hay escape posible al tema del desarrollo de la agricultura sostenible. Es decir, es una exigencia general. Eh, pero si otros países la pueden cumplir, la pueden desarrollar, ¿por qué no Venezuela? Y doy los ejemplos concretos. Hablé ahorita de los berries en el caso de Perú, pero por ejemplo, aquí está llegando en este momento mucho producto brasilero, por ejemplo, melones, sandías, etcétera, de proveniencia de allí. Las exportaciones, digamos, ya no solamente tradicionales de café, cacao, etcétera, se vienen en este momento coloreando con la presencia de frutas y de hortalizas provenientes de América Latina. Y esto es lo que yo creo que hay que hacerlo, porque ese producto está cumpliendo con todas las normas homologadas. Es decir, si tú quieres concurrir al mercado europeo, tienes que hacerlo. Y va a ocurrir lo mismo en el mercado norteamericano o incluso en el mercado de Asia o el mercado de China. Es decir, ahí hay realmente las mismas exigencias porque, digamos, hay un cierto apareamiento de los procesos para garantizar una cierta, digamos, competitividad razonable. Es decir, nadie puede estar jugando, digamos, con cartas escondidas, sino realmente con mucha más transparencia. Y en ese sentido, pues hay mucho seguimiento, no solamente digamos, de las políticas, en caso concreto del caso de la Unión Europea, de hacer seguimiento, trazabilidad, de revisar un poco el cumplimiento de todas las normas, sino que también están ocurriendo sencillamente que el marco de la OMC es también un marco referencial para garantizar el cumplimiento de las condiciones con las cuales se produce el proceso de concurrencia a los mercados internacionales. Entonces yo creo que aquí hay que hacerlo completo, es decir, aquí no hay que jugar solamente a que tengamos una ventaja transitoria de una mano de obra muy barata, sino que realmente hace falta tener una visión en lo cual la competitividad sea también desde el punto de vista de la productividad, de garantías de productividad
y en ese sentido, pues creo que hay que avanzar mucho. Hay un elemento grave y es que simultáneamente es necesario reactivar al sistema de ciencia venezolano. Digo, reactivarlo a sus niveles anteriores, porque no porque, digamos, hoy en día no se tenga una dinámica importante en todas las universidades, en los centros de investigación y en general al sistema de ciencia, sino porque realmente nos hemos ido quedando rezagados en la velocidad a la cual hay que avanzar. Y eso supone también un fortalecimiento del sistema, digamos, de investigación del país. Así que yo creo que esto, digamos, son condiciones sobre las cuales es necesario tomarlas en consideración si se quiere abordar un proceso como el que nos estamos planteando de hacer de las exportaciones un motor del desarrollo del bienestar humano en Venezuela. Gracias. Adelante, Alejandro. Bueno, fíjate, yo considero que hay una hoja de ruta ya trazada de los principales mercados del mundo sobre qué tipo de productos es el que van a demandar. Y ese es un hecho, es una realidad, ¿no? A la cual no América Latina y un país que apenas exporta petróleo y un poquito de otras cosas. Por cierto, nuestro principal producto de exportación después de las exportaciones petroleras, en las no petroleras, según los estudios de complejidad económica, las estadísticas que lleva el Laboratorio de Complejidad Económica que dirige Ricardo Hausmann, es chatarra, ¿no? Residuos, chatarra, chatarra. Y hay un poquito de exportaciones agroalimentarias, que yo digo, lo dije cuando presentó Werner el estudio del Grupo de Orinoco, son nuestros campeones, porque en las peores circunstancias, algunos de ellos se han mantenido. Por ejemplo, yo no tengo ninguna duda que el sector de exportación de camarones fácilmente se va a adaptar a las exigencias del Pacto Verde. Es un sector campeón, con tecnología de punta, con conocimiento incorporado y en las peores circunstancias se ha mantenido y está en los mercados mundiales, está jugando, tiene, yo diría que casi todos los factores de competitividad de los cuales adolece el resto de la producción agroalimentaria nacional. Eh, pero no es lo mismo para café y cacao. Somos un país cafetero y cacaotero. Ni el petróleo, ni estos 25 años de gobierno pudieron acabar con el café. Casi lo acaban, pero no lo acaban. Apenas salió una ventanilla y empieza a surgir de nuevo la producción de café, y eso hay que buscarle mercados. Eh, mm, los mercados no están en América Latina, obviamente, porque ellos producen lo mismo que nosotros. No es que no podamos competir allí con algunos con café de especialidad, etcétera, etcétera, pero los grandes mercados siguen siendo Estados Unidos y la Unión Europea y quizás China. Nosotros acabamos de hacer en la Universidad de los Andes, con cero recursos en la universidad, y nos atrevimos a hacer un Congreso Internacional del Café, repito, con cero recursos en la universidad, eh, o con un modelo donde participaban no solamente investigadores, sino productores, agroindustriales, baristas. eh, Tuvimos conferencistas invitados presencial, online, de Nicaragua, de Colombia, de Guatemala, de Brasil, etcétera. Y tuvimos eh, una asistencia bien grande de productores. Y nuestro objetivo, ¿qué fue? Nuestro objetivo era construir consensos alrededor de la cadena de valor del café. Eh, Participó el gobierno regional, mucho menos el gobierno nacional, pero el gobierno regional participó, el gobierno regional está involucrado en el fomento a la producción y a las exportaciones de café del estado Mérida. Eh, y la idea nuestra era construir consenso. Yo creo que ojalá y esta campaña electoral que arranca sirva para discutir todos estos problemas. Pero repito, la hoja de ruta ya está trazada y,
Y aunque busquemos mercados en América Latina, como dice Pedro, y por supuesto nuestro mercado natural, por razones geográficas, de tradición, etcétera, que es Estados Unidos, eh, la Unión Europea sigue siendo un mercado, te repito, es el primer mercado unificado del mundo, con normas comunes, con uno, es una unión económica, no es una unión aduanera, es una unión económica, ¿no? Eh, entonces, las normas es para los 27 países. Eh, bueno, hay que entrar a ese mercado. Algunos de nuestros productos ya están entrando, hay que construirles competitividad y vendrán otros. Y tenemos que desarrollar la producción y la exportación de productos verdes, de productos orgánicos. Ya hemos tenido experiencias positivas en el pasado. Tampoco es que partimos de cero. Eh, por supuesto que para eso necesitamos un entorno de negocios que sea atractivo. Necesitamos un país que esté inserto en la comunidad financiera y en la comunidad económica mundial. Tenemos que reactivar nuestros acuerdos de comercio, etcétera. Eh, eh, pero todo eso es un proceso que depende de voluntad política. Mientras tanto, lo que están haciendo nuestros empresarios es que nuestros productores, nuestros exportadores, bueno, con las pocas rendijas que hay, tratar de funcionar. Hay en discusión en la Asamblea una nueva ley de fomento a las exportaciones no petroleras. Por cierto, yo estuve buscando el texto y no lo logré conseguir, porque está aprobado en primera discusión. Pues supongo que eso vendrá a debate público pronto, ¿no? Pero bueno, Venezuela no tiene otra alternativa que desarrollar sus exportaciones no petroleras. El mercado venezolano no puede absorber toda aquella producción para la cual tenemos ventaja comparativa. Sobre la investigación, bueno, yo dirijo el CDSH de la Universidad de los Andes y vivo en carne propia todos los días lo que significa hacer investigación sin dinero, con las uñas, etcétera. Está en un nivel mínimo, pero no está muerta, atención. Y se siguen publicando, ustedes pueden ver en la literatura de las revistas científicas venezolanas, internacionales, todavía hay bastantes publicaciones, no tantas como deseáramos, señales de que se está haciendo algo de investigación, pero repito, con muy pocos recursos, ¿no? Tenemos ese sector, pues está allí, no ha desaparecido, está en muy malas condiciones, pero tampoco está muerto. Y hay iniciativas que se están desarrollando. Eh, Lamentablemente, para responderle a Andrew, eh, el, el- el- el diálogo, el diálogo con el gobierno no existe. El Congreso Internacional del Café permitió que nos aproximáramos, pero es que en el mismo gobierno no hay tampoco líneas claras. Participó el gobierno regional, pero no participó el gobierno nacional. Tenía un ponente y de repente el ponente, la Corporación Venezuela del Café tenía un ponente y de repente el ponente se enfermó, ¿no? Se enfermó y se tuvo que ir de Mérida. Este, eh, el gobierno regional sí participó activamente, colaboró con la realización del Congreso, etcétera, eh, pero y empiezan a asomarse algunas cosas. En este momento el Ministerio de Ecosocialismo tiene un gran proyecto con FAO y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, señal de que se está insertando en los programas de financiamiento mundial que tienen que ver con la lucha con el cambio, contra el cambio climático, etcétera, pero todavía estamos en pañales. Lo dejo allí. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, vamos a darle la palabra entonces al ingeniero Werner. Ya estamos ahora sí en la recta final. Adelante, ellos han dado respuesta a todas las inquietudes que han estado en el chat. De modo que, bueno, puede hacer ya el englobe y vamos cerrando. Adelante, Werner. Creo que, creo que el ingeniero Werner sigue con su problema de conexión.
Eh, bueno, vamos a darle, si hay algún comentario final, vamos a revisar un momentito. Bueno, Pedro sigue, solamente para darle, pues Pedro sí insiste un poco en que las exigencias pueden ser similares a los costos y colocar la producción, y sí cree que en el corto y mediano plazo recuperar los mercados locales sería un buen inicio para una nueva política de agroexportación. Andrew dice, me he topado con sectores productivos y gubernamentales que son muy cerrados a la cooperación académica. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Él dice, excelente ponencia. Igual, hermano Categui, bueno, ya nos vamos cerrando y veamos a dar una última oportunidad a ver si el ingeniero Werner se puede conectar. Veamos. Sí. Adelante, Werner. Sí, aparentemente ahí les ruego francamente que me excusen porque yo he estado esperando me aparece una nota que dice que está cerrado mi micrófono por el host. Estoy en este momento interviniendo por mi teléfono y dado el punto al que ha llegado la reunión, voy a intentar hacer como un resumen de lo que tenía planteado para el final. Intentando hacer conexiones entre la estrategia que planteó el estudio que hizo el Grupo Orinoco para la agroexportación y las oportunidades de cooperación que puede haber de la Unión Europea. Pero primero que nada, quisiera aclarar lo siguiente. Venezuela construyó durante 60 años, desde los años 60 hasta hoy, no construyó las ventajas competitivas que estaban construyendo los países que participaban del comercio agroalimentario mundial. Las ventajas competitivas no nacen espontáneamente, hay que construirlas. Y uno de los instrumentos más importantes es la competencia. Participar en la competencia, estar enterado de cuáles son las innovaciones, tanto de carácter organizativo como comercial, como 30 años ha estado de espaldas. Venezuela no solo no construyó eh, factores de competitividad, sino que destruyó algunos que tenía. Y esos factores influyen en cadena. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay factores de cierto nivel cuya apertura facilita que otros factores se expresen. Y si no existen esos factores de alto nivel, pues no se expresan los otros. Y los fundamentales son los que tienen que ver con la libertad económica, con el respeto, con un respeto al Estado de Derecho que en Venezuela en los últimos 20 años progresivamente desaparecieron. Pero hay algo más lejano en la historia venezolana, y es que durante esos 60 años, desde los años 60 hasta hoy, si bien la libertad económica se fue perdiendo para toda la economía y empezó a tener el Estado un rol muy protagónico, en el sector agrícola, los actores privados le reconocieron al Estado, que no sucedió en otros sectores, le reconocieron el rol de rector y el rol de protector. De manera que se construyó una economía que dependía, para la producción agropecuaria fundamentalmente, que dependía fundamentalmente de lo que el Estado facilitase y ya en los últimos 15 años decidiese, porque aquí en violación de acuerdos internacionales, etcétera, se decidió en un momento determinado que los productores venezolanos no podían exportar ciertos rubros. En fin, una estrategia para la competitividad, para convertirnos en un país agroexportador. Yo coincido 100% con Alejandro y también con Carmelo en que tenemos factores comparativos que nos dan ventajas, factores basados en la naturaleza. Una estrategia tiene que comenzar por asegurar aquellos factores que, como decía, desencadenan que otros puedan expresarse. Y los primeros tienen que ver con tratar de construir una economía fundamentalmente privada, de protagonismo privado, basada en la competencia. En Venezuela, por solicitud
de quien representaba en ese momento en 1993 se suspendió la aplicación de las medidas que tenían que ver con competencia en el mercado interno, se debilitó a procompetencia, es decir, se hizo un waiver unilateral de parte de Venezuela sobre el mercado agrícola en violación de los acuerdos que habíamos tenido cuando ingresamos a la Organización Mundial de Comercio, pero además en violación de los intereses mismos de la sociedad venezolana. Apartando las primeras medidas que son indispensables de una liberalización de la economía, de un sistema de respeto a los derechos de propiedad, incluido, como decía Carmelo, de la propiedad intelectual, hay que insistir en utilizar palancas de cooperación que pueden haber con todos los países del mundo con los cuales Venezuela establezca acuerdos de libre comercio. Y aquí es importante que preguntas que nos tenemos que responder en los primeros años de la transición. Nos interesa renovar las relaciones dentro del pacto andino, reincorporarnos al pacto andino y renovar el acuerdo de Mercosur, o nos interesa una política de acuerdos de libre comercio con todos los grandes mercados del mundo. Abandonar la OMC no es posible. Sería contra nuestros propios intereses, pero se puede construir todo un tratado en los acuerdos de la OMC y partidos acuerdos a algunos factores de experiencias de cooperación española, francesa e italiana con productores privados y asociaciones de productores privados en Ecuador, Perú, México, Costa Rica y Colombia de los últimos 20 años. El Pacto Verde Europeo es uno más en una red de normas y de acuerdos que afectan al comercio, que afectan a la producción, que utilizan instrumentos ambientales, pero en realidad entrar en una alianza, por ejemplo, en una alianza comercial, como puede considerarse un acuerdo de libre comercio con Europa, nos daría acceso a muchas oportunidades de cooperación. Alejandro dijo algo muy importante hace un momento, y es que en realidad no hay que esperar que nos van a resolver las cosas porque los intereses de los europeos son los intereses de los europeos. El caramelo que él mencionó de los acuerdos posibles de cooperación ha sido aprovechado muy eficazmente por todos esos países que dije. Por cierto, creo que olvidé mencionar a Chile. Y las experiencias con españoles, por ejemplo, en temas de clústeres, con los clústeres vascos, con los clústeres agropecuarios en general, con italianos. Mire, en Italia nació la idea del clúster en el siglo XIX. Y Marshall, cuando hablaba Marshall de los distritos industriales, estaba hablando de clústeres. El profesor Porter acuñó la palabra clúster y ahí se hizo popular. Pero la experiencia que tienen los italianos y la manera de organizar sus clústeres o sus distritos industriales agroalimentarios es riquísima y ha sido muy aprovechada por uno. Yo quiero destacar que realmente, si bien son muchos, son por lo menos 12 grandes factores de competitividad en los cuales falla Venezuela. Hay 6 de ellos sobre los cuales hay que actuar para que se derrame sobre los demás, y se puede actuar a través de 4 grandes familias de política. Una familia, la fundamental, es la de la reforma institucional y regulatoria, que incluye la política comercial, en la cual puede tener un protagonismo fundamental la decisión que tomemos. Si vamos a tratar de apuntar a mercados en los cuales, que son mercados relativamente tamaños y que tienen campeones enormes, como es el caso de Brasil, o si vamos a apuntar a mercados donde se juega en liga de campeones. La estrategia que ha propuesto el Grupo Orinoco es una estrategia de construir competitividad para jugar en una liga de campeones.
y jugar dentro de esa liga permite evidentemente entrar en otros mercados. Quienes han sido exitosos en el mercado, no solamente en el mercado alimentario mundial, sino en cualquier mercado comercial en el mundo, no han apuntado a vender en los mercados de pobres exigencias de calidad. No han apuntado a vender, a ser competitivos sobre la base de precios, es decir, reduciendo el costo de la mano de obra hasta pagar salarios de hambre. Han apuntado a jugar en ligas de campeones. Y a eso es lo que tiene que tratar de plantearse el juego de la competitividad agroalimentaria Venezuela. Hay subsidios, hay reglas, se habla mucho de la competencia desleal que existe de parte de los productores europeos, de los productores agrícolas europeos, y de la incapacidad en la que estaríamos nosotros de competir sobre bases de ese tipo. Existen reglas y existen éxitos enormes que ha tenido muchos países, y voy a mencionar uno de Venezuela, que no es el caso agrícola, pero que pareciera que no hay manera de jugar con las reglas del comercio internacional y de defender los intereses del país. Y es el caso de las gasolinas reformuladas que tuvimos en un panel en la Organización Mundial de Comercio en los años 90, contra una decisión de la Autoridad de Comercio de los Estados Unidos, que era una decisión protectora, una decisión contraria al espíritu del acuerdo de la OMC, y la ganamos. Y Chile ha tenido éxitos en política agroalimentaria, en paneles con los Estados Unidos, en paneles con la Unión Europea, de manera que si se aprende a jugar con las reglas, se puede tener una defensa de los intereses propios. En la negociación misma, lo que hay que tener claro es que ni tan calvo ni con dos pelucas, porque pretender que vamos a ganar todo cediendo todo lo que nos exijan en los momentos de la negociación es una muestra de inocencia enorme. Tenemos cómo negociar. ¿Por qué? Porque en el momento en el que Venezuela comience otra vez a recuperarse, va a haber una demanda enorme por tecnologías, por equipos, por bienes industriales. Y ese mercado, la apertura a ese mercado que ha estado 100%, ha sido total en la historia de Venezuela, en el momento de una negociación podemos nosotros poner condiciones para obtener condiciones de acceso que nos den un tiempo para la transición en ciertas cosas y sobre todo podemos poner condiciones por las cuales ganemos la posibilidad de cooperación técnica en muchos campos. La cooperación, para cerrar, la cooperación que he visto exitosa de países como los que mencioné en el área agroalimentaria tiene que ver con la propia reforma regulatoria. Durante la negociación de Chile de los años 80, recibió asesoría francesa y española para la reforma regulatoria. La recibió también Perú en el gobierno de Fujimori. Ese es un primer campo, un campo en el cual podemos tener muy fácilmente cooperación española, italiana, francesa o de la propia comunidad europea. La segunda es en montar sistemas de certificación. Los sistemas de certificación son el secreto fundamental para que haya la absorción de conocimiento tecnológico y la implementación para ganar la posibilidad de superar estándares. Y allí hay institutos dedicados fundamentalmente a esto, tanto en Italia como en Francia como en España. En fin, en logística, la cooperación es más bien abriéndose a la inversión extranjera directa. En Venezuela no se han instalado. Tenía hasta hace un año o 2 años una de las 5 más grandes firmas de logística del mundo, tenía una oficina que era inoperativa, pero no tenía instalaciones, no tenía operaciones, porque los volúmenes de exportación de Venezuela son francamente irrisorios. Pero tan pronto lo haya, lo que necesita para que se instalen las grandes empresas de logística mundiales es que haya seguridad para la inversión extranjera directa.
En fin, puede haber oportunidades, tenemos cómo negociar y lo que tenemos que hacer es cambiar la disposición ante la historia de aceptar que el Estado era el rector y el protector de la agricultura, porque esa historia impidió que construyésemos factores de competitividad a lo largo de los últimos 60 años. Y sí existen muchas oportunidades de cooperación con Europa, no solamente dentro del Pacto Verde, pero que se pueden consolidar en el Pacto Verde o que se pueden consolidar en un acuerdo de libre comercio que estemos negociando con Europa. Bueno, muchas gracias. Patricia, creo que no está ahora conectada. Entonces, para que Werner vea las palabras de despedida y cerramos la sesión. Bueno, sí, lamentablemente, como decía antes, ha sido muy accidentada esta sesión en cuanto al acceso vía Internet. Ese es el tipo de externalidades que no tiene por qué asumirlas el Estado y que, por ejemplo, un clúster agrícola puede tener acuerdos específicos de cooperación internacional donde el rol que puede tener el Estado es simplemente el aval, que también hay experiencias, sobre todo en Costa Rica. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber participado en este segundo foro relativo al Pacto Verde Europeo y las oportunidades que tiene Venezuela para ampliar sus exportaciones. Los esperamos en el próximo foro, que es relacionado con el próximo foro del ciclo, que está relacionado con la posibilidad de relanzar las exportaciones de las industrias metalúrgicas, metalmecánicas y de minerales no metálicos de Venezuela. Nuevamente, muchísimas gracias. Gracias a Carmelo, a Alejandro por su participación y gracias a todos los que participaron con sus comentarios.